Y tenemos un invitado especial desde Huelva para poder comentar con más detalle esta previa, que es Fran Barbosa. Fran, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, para el que no te tenga ubicado, si quieres presentarte tú mismo, Fran, brevemente. Claro que sí, encantado, hombre. Me llamo Fran, soy Fran Barbosa, trabajo en la cadena SER desde hace ya 10 años, llevo SER Deportivos Huelva, llevando la información del Recreativo de Huelva sobre todo, pero también del resto del deporte en general. Y aparte de eso, pues recientemente he iniciado un canal de directos en YouTube, en Twitch, que se llama Carril 10, donde básicamente hablo sobre todo del Recre y de cómo va la temporada, esta temporada que vamos a compartir categoría y grupo. Para los que nos estén escuchando o los que nos escuchen más tarde, en Carril 10, a pesar de que sea dirigido al Recreativo de Huelva, se comentan también cosas y traes invitados de otros equipos del grupo, así que también es algo que puede interesar a los aficionados de Linares Deportivo y que, si no me equivoco, estás en directo 3 días en semana, ¿verdad? Sí, efectivamente, los directos son los lunes, los martes y los jueves, inicialmente a las 8:30 de la tarde aproximadamente, una horita, horita y cuarto, no mucho más. En los lunes normalmente nos centramos en la crónica de lo que ha sucedido en el partido del Recre, lo más inmediato. Los martes los estoy dedicando a, sobre todo, entrevistas y un contenido quizá pues más de entretenimiento, siempre relacionado con el Recre. Y el jueves va enfocado, pues por un lado, a lo que tú estás comentando, a hablar con compañeros que llevan la información, que están en el día a día de otros equipos que nos acompañan en este grupo, para no centrarnos solamente en lo nuestro, sino también un poquito ver cómo se va digiriendo todo lo que es el paso de las jornadas en otros equipos, en otras ciudades, tener una idea más global de cómo va la categoría. Y bueno, pues vamos intentando cubrir un poco todo, básicamente. No centrarnos todo en lo nuestro, que nos gusta mucho mirarnos el ombligo y después cuando viene un equipo no sabemos ni quién es su delantero, ¿sabes? Hombre, esa es la idea también que tenemos nosotros de traer invitados, el que se pueda hablar desde dentro del propio equipo y que la gente pueda conocer al rival. Así que, ya hecha la publicidad y al que le interese saber un poquito más del grupo y de los rivales, pues ya tiene la recomendación, Carril 10. Muy Y agradecido. bueno, vamos a empezar. Dime, perdón. No, que muy agradecido por la promoción, hombre. Hombre, aquí estamos para apoyarnos todos. Bueno, y vamos a empezar con la previa, ¿no, José? Pues sí, ya centrándonos un poco en lo que nos es el motivo de esta invitación, que es el partido frente al Recreativo de Huelva este sábado a las 6:30 de la tarde, el nuevo colombino. ¿Cómo llega el Recre a este partido, Fran? Bueno, pues llega con un chute de moral, digamos, después de la victoria en el campo del Estepona, teniendo en cuenta que es un equipo, en teoría y sobre el papel, llamado a estar arriba, un presupuesto alto, en un campo además complicado con esa superficie de césped artificial. Es de esos partidos que, si tú miras el calendario, seguramente lo señalas como entre esos que se te pueden atragantar. Si eso lo unimos al hecho de que el Recre venía después de su primera derrota de la temporada, recordemos que cayó derrotado además en casa ante el Puente Genil, un equipo con esa vitola de equipo recién ascendido, pero que a mí no me lo pareció en ningún momento, se comporta como un equipo que tiene las ideas muy claras. Pues, hombre, el partido tenía cierto peligro desde el punto de vista de que si el Recre no hubiera sido capaz de ganar, si se hubiera quedado en un empate o incluso en una derrota, aquí en Huelva esta semana habría sido muy complicada, porque ya estaríamos hablando de un balance de que de 9 puntos habría sumado 3, 4. Y aquí la exigencia es la de que el equipo, después de un descenso que se considera un accidente, tiene que estar arriba desde el principio. Tiene que intentar competir. Además, se supone que ha hecho una plantilla acorde para ello. Tiene que estar arriba desde el principio. Igual no se le va a exigir eso de la primera plaza por fuerza, porque en un momento dado esto es fútbol y se sabe cómo funcionan las cosas, pero por lo menos está en el grupo de cabeza y tener una temporada en cierto modo tranquila y que incluso engancha al aficionado, ¿no? Porque si tú tienes un equipo que está en una dinámica positiva, que gana, etcétera, pues es más sencillo reconciliarte con la grada. Y claro, que en la primera jornada pierdas en casa, o en la segunda jornada, pero la primera como local pierdas, evidentemente no es una cosa que se dijera bien. Le vino bien al Recre ganar en el campo del Estepona, una victoria no demasiado brillante, pero sí de oficio, un partido que fue madurando poco a poco y que supo dominar y ganar en la recta final.
y ahora lo que se propone es darle continuidad y tratar de conseguir la primera victoria en casa. Como comentas del campo del Estepona, bueno, el Linares comenzó la liga visitando Estepona 1-1, y ¿no? sí, exactamente, un empate fuera de casa que sí es verdad que el equipo a lo mejor podría haber aspirado un poquito más, pero que yo creo que cobra valor cuando vas viendo las dificultades en las que pone al Estepona a los otros equipos, a pesar de que aún no haya sumado más que ese empate, pero también lo que sufren los equipos al ir allí. Tú has comentado también que bueno, se esperaba del Recre, es decir, que el Recre ha ganado un partido más de oficio que brillante. Y es que ese campo, yo creo que los equipos que van a ir durante la temporada, ya los que hemos estado el año pasado siguiendo el grupo, lo hemos visto, que los equipos van a sufrir al visitar Estepona. Sí, yo estoy convencido, ¿eh? Y hay una cosa que me maravilla mucho, que el Estepona sea capaz de hacer una plantilla en principio de jugadores con calidad, pero que esos jugadores con calidad estén condenados a jugar cada 2 semanas en una superficie que seguramente no es la mejor para que ellos hagan lo que saben hacer. Obviamente cada uno en su casa hace los cálculos que considera oportunos, pero entiendo que es una situación un poco extraña, ¿no? O al menos no creo que sea fácil sacarles el máximo rendimiento cuando en tu casa, que es donde tú además tienes que intentar hacerte fuerte, las condiciones no son las mejores. Claro que al final el Estepona va a estar más adaptado a una superficie como la de césped artificial, pero bueno, cada uno sabe cómo hacer las cosas. En cualquier caso, sí creo que va a ser un campo muy complicado por la calidad de los jugadores, por el hecho de tener que adaptarse a esa superficie. Del mismo modo que también creo que va a ser un campo complicado el del Almería B, donde habéis conseguido ganar, también lo consiguió el Rec en la primera jornada. Y ese campo se me antoja un sitio donde más de un equipo va a perder puntos. Y seguramente si empezamos a enumerar campos, seguramente habrá más de uno, más de dos y más de tres los que digamos, aquí va a ser complicado, porque claro, hablamos de aquí, de la Almería, hablamos del Estepona, pero es que en vuestro campo en Linares va a ser un sitio que va a ser un dolor de muela para la mayoría de los equipos, estoy completamente convencido. Y hay más, ¿no? Pero yo estoy diciendo toda esta semana aquí en Huelva que a mí el Linares me parece un tapado. Y quiero que se me entienda bien. Digo un tapado porque tú escuchabas a mucha gente durante la pretemporada y en el inicio de la liga hablando sobre los teóricos gallitos o los candidatos a estar arriba y siempre te sonaban los mismos. El Estepona, el Águilas, la Minera, el UCAM, el Recre, los dos Jerez y no escuché a nadie hablar del Linares. Y yo tengo la cosa de que el Linares, cuidado, cuidado porque sé que es un equipo que es muy difícil en casa, que va a ser competitivo fuera. Mirad el Extremadura, que a priori nadie lo colocaba tampoco, por eso de ser recién ascendido, y lleva 3 de 3, 9 puntos de 9, con lo cual, esto de los cálculos y las historias que muchas veces nos montamos acerca de quién va a estar arriba, quién va a estar abajo, los equipos en el inicio de liga son melones por calar, tú no sabes qué equipo va a ser la revelación de la competición, no sabes qué equipo va a pegar el petardazo y va a estar mirando más abajo que arriba, y ahora mismo estamos conociéndonos, como se suele decir, y no tengo nada claro, yo tengo todavía que ver un par de jornadas más o tres para saber por dónde van a ir los tiros. Yo la verdad que, bueno, respecto a eso pienso igual. Y sí es verdad que públicamente, y se ha intentado transmitir a la afición, que el objetivo del Linares, a pesar de que la gente es muy exigente, es conseguir la salvación lo antes posible. El año pasado el objetivo era ascender y se pasó mal, a pesar de tener rachas muy buenas y estar mucho tiempo en playoff. Pero bueno, esperemos que esa visión que tienes tú de Linares También te digo Deportivo. una cosa, ese mensaje que proyecta el Linares es puro Carlosita. Quiero decir, a Carlosita aquí lo conocemos muy bien y ha estado 7 años. Yo tengo una buena experiencia o al menos un buen concepto de su paso por Huelva. Y daos cuenta que con él el Recre tuvo que afrontar la temporada en tercera división, o sea, tercera federación, la temporada en segunda federación, ambas con ascensos seguidos. Y el mensaje no era muy distinto del que tenéis vosotros en Linares. Y el Recre estaba obligado, no, obligadísimo a ir a ascenso por año. Se hicieron plantillas pensando en ello, aunque la de segunda federación, la verdad es que no cuajó, no era lo que se esperaba. Hubo que hacer muchos cambios en diciembre. Finalmente se subió y se entendía que el ascenso era la obligación, pero tú no le escuchabas verbalizarlo al club. Y bueno, Fran, pasando también un poco a el reggae de este año, la gente, pues, normal, está desencantada del año anterior, ese descenso.
pero ¿cómo presentarías tú a este Recreativo de Huelva de Segunda Federación de esta temporada 25-26 a un aficionado más casual que se pueda enganchar esta temporada para intentar aspirar a las cotas altas que se esperan de este equipo este año? Bueno, es un equipo que está todavía en construcción. Ha hecho un esfuerzo para lo que es la categoría en cuanto a jugadores con recorrido, con nivel, con experiencia, con capacidad. No diría que es un equipo, ¿cómo dirían? No es no es la cuadratura del círculo. Creo que tiene debilidades en una plantilla que pintaba muy bien desde el inicio con los movimientos que hicieron, pero se ha quedado un poco coja porque ha habido algún jugador al que no se le ha podido dar salida, porque ha habido alguna posición que no se ha quedado del todo bien cubierta, al menos desde mi punto de vista, y es lo que desde muchos puntos se entiende aquí en Huelva, pero tiene, sobre todo de medio campo para adelante, tiene muchas alternativas, tiene jugadores con muchísimo peso y ese debería ser su gran valor. La defensa quizás es donde tiene más dudas, sobre todo porque en la pretemporada hemos visto que ha habido jugadores que no han estado disponibles. Por eso digo también lo de que es un equipo en construcción. Date cuenta de que Alberto López, que es un jugador con un bagaje tremendo, acabó la temporada pasada lesionado, en pretemporada ha estado lesionado, la semana pasada fue la primera que estaba disponible y todavía no está al 100%. Y él en teoría debería ser el lateral izquierdo titular. José Carlos, que es un central que viene del Zamora, que también tiene un bagaje importante, hasta la semana pasada o la anterior no jugó su primer partido porque en pretemporada no ha estado. El Javi Castellano, que no creo que él tenga que presentarlo, todavía no está porque llegó el último al equipo y está ahora mismo como haciendo su propia pretemporada. No está disponible para afrontar más de 10 minutos que jugó la semana pasada en Estepona en la recta final. Ahora, por ejemplo, solamente cuenta con un delantero, Calle Quintana, que es verdad que ha arrancado muy bien, 3 goles en 3 jornadas, pero no tiene a Ronnie, no tiene a Pinot. Es un equipo que ahora mismo, por las circunstancias que se le han dado, no creo que esté en disposición de dar el máximo potencial que debería. Lo único que tiene, digamos, con excedente de efectivos, con más capacidad para, bueno, buscar y dar alternativas, es el medio campo, ¿no? Lo que serían los mediocentros a falta de Javi Castellano y los interiores, los exteriores o la media punta. Ahí es donde sí que tiene muchísimos argumentos el Recre y es donde, sobre todo, entiendo que a día de hoy Pedro Morilla se apoya mucho más para intentar ganar los partidos. Hombre, ahora tú lo has comentado alguno de ellos, pero si nos ponemos a ver la plantilla del Recre este año, la incorporación de Gerolario me parece que es pues uno de los mejores porteros, si no el mejor de este grupo, que estuvo muy cerca, si no me equivoco, de Lorca, si no me equivoco, que estuvo muy cerca de llegar a Lorca, que al final se decantó por el Recre. Javi Castellano lo has nombrado, que es un jugador pues histórico de lo que es la segunda y con años en primera división. Pepe Mena, que lo conocemos aquí en Linares, y otros muchos más. Y tenemos en concreto un jugador por el que te queríamos preguntar, porque nos han dicho que preguntemos, y que este ahora mismo es el máximo goleador del equipo y, si no me equivoco, también del grupo 4, que es Calle Quintana. ¿Qué nos puedes contar de este jugador? Bueno, es un delantero de la cantera del Recreativo de Huelva. Se fue jovencito, dio sus tumbos por ahí, que le vinieron muy bien como formación. Regresó en la temporada 18-19, en la que el Recre estuvo a punto de subir a segunda división. Hizo una liga regular cuando todavía era segunda B. Hizo una liga regular tremenda, llegó a establecer un récord de 22, si no recuerdo mal, 22, 23 partidos sin perder, pero en el playoff se la pegó contra el Fuenlabrada, se la pegó también contra el Mirandés y no pudo ascender. De ahí se marchó al Cádiz, estuvo en primera división, después el Fuenlabrada, ha estado en el fútbol polaco y ha regresado hace ya 2-3 temporadas y la verdad es que está dando buen resultado. En las 2 anteriores en primera federación ha superado los 10 goles en una, ha estado en 12 o 13 goles, la pasada temporada se quedó en 9, siendo una temporada de las más discretas que le recuerdo con el Recreativo de Huelva, y aún así pues con unos números que uno los piensa y dice, bueno, pues ya querría yo que todos mis delanteros metieran 9 o 10 goles, ¿no? Y este año había mucha duda de si se quedaría después del descenso, decide renovar con el Recreativo de Huelva, además su figura había sido muy, bueno, como todas las figuras, ¿no? Como todos los jugadores cuando hay una situación como la de un descenso, además para una categoría como esta, pues evidentemente todos se llevan su parte de responsabilidad y él decide quedarse. Y la verdad es que desde el principio está demostrando que es un jugador que
a poco que le salgan bien las cosas, que no tenga lesiones, que esté en condiciones, en esta categoría está llamado a marcar diferencias. Un jugador que tiene un trabajo sin balón tremendo en la presión, a la hora de ayudar a los compañeros, que después tiene instinto. A veces le falla un poquito eso de ser fino en la definición. Hay veces que desespera un poco porque es capaz de fallarte una jugada de un remate de primeras que parece que está cantado y por lo que sea se le va, pero después es capaz de sacarte un gol de la chistera como hizo el otro día en Estepona, en el que, bueno, pues encuentra el único espacio libre dentro del área y rápidamente la recibe, se da la vuelta y la mete para adentro, ¿no? Yo creo que es un valor para el Recreativo de Huelva a día de hoy. Y fíjate que en la situación que te estoy comentando que está el Recre, con 2 delanteros de 3 lesionados, si no estuviera él a ese nivel, pues a lo mejor estábamos hablando de otra historia, ¿no? Aquí Calle creo que si se le discutía un poco en pretemporada por lo que había pasado el año pasado, la temporada pasada, después de este arranque ya no se le discute. Es un jugador que a poco que esté bien, en el Recre tiene que marcar diferencia, o al menos es lo que se espera. Bueno, para el aficionado del Linares Deportivo que nos esté escuchando, ya ha oído una pequeña descripción de lo que ahora mismo está siendo el máximo goleador del Recre, y como dato es que llevamos pocos partidos, pero bueno, lleva esta temporada los mismos goles que el Linares Deportivo en temporada regular. Ha marcado los 3 encuentros que ha jugado. Bueno, Y pasamos también son todos los goles que ha metido el Recre, ¿eh? No te creas que ha metido muchos más. Es que, bueno, pero eso, el peso que está teniendo este año, o al menos por lo menos la eficiencia, aunque sea en general, ¿no? Aunque, como comentabas, pues hay algunas que a lo mejor puede desesperar, y digo tus palabras, no estoy diciéndolo yo porque he visto un poco del Recre este año, pero no todavía tanto como para poder opinar más en profundidad. Y sí es verdad que te tenemos que hacer una pregunta que es obligatoria, que ya nos lo han puesto en el chat, ya nos lo han dicho por Twitter, nos lo han dicho en mensaje directo también. Y es mirando ya de cara al año pasado, te teníamos que preguntar obligatoriamente por Carlos Becken. Este año llega al Linares Deportivo, el año pasado juega en el Recreativo de Huelva, tengo entendido, o eso se nos ha contado, que por una lesión disputa bastantes minutos, sobre todo en el segundo tramo de la temporada. Y bueno, como persona que sigue e informa del Recreativo de Huelva, ¿qué nos podrías contar de Carlos Beck en la pasada temporada? Bueno, la pasada temporada, lo primero que hay que entender es que Carlos Becken es, digamos, un jugador que está llamado a ese rol del cuarto central, ¿no? Cuarto, quinto central, que en principio pues tiene que hacer muchos méritos. No es un jugador que llegue con la vitola de titular. Lo que se le quiere dar es un sitio porque se entiende que tiene proyección, que se le puede sacar partido, pero a lo mejor no justo en esa temporada, ¿no? Hablamos de Primera Federación. Pero cuando tuvo la oportunidad, es que por un lado lo hizo muy bien en determinados momentos y por otro cometió errores. Pero yo sinceramente creo que los errores que comete se deben a que cuando tú estás en un equipo que no está funcionando, es más fácil que se te vean las costuras a ti y se le vean a todos. Quiero decir, de pronto se me ocurre alguna situación en la que pierde un duelo, pero es que ya él llega al duelo en desventaja porque el jugador que llega ahí no debería haber llegado solo, ¿no? Y o a lo mejor hay un despeje que no sale bien, etcétera. Cuando el equipo no está funcionando y prácticamente de pronto ves un grupo de 10, 11 jugadores que está cada uno intentando hacer la guerra por su cuenta, creo que es difícil, sobre todo cuando hablamos de un jugador que igual no tiene la experiencia que tienen otros, ¿no? Pero si analizamos las virtudes que tiene Carlos Becken, creo que es un central joven, es rápido, es fuerte en el uno contra uno a la hora de la disputa del balón, el corte, creo que es bastante expeditivo y creo que es un central capacitado de sobra para esta categoría. No sé cómo le ha ido, me gustaría que me lo contarais vosotros, no sé qué opinión tenéis acerca de cómo le estáis viendo, lo que habéis visto en pretemporada, cómo arranca la liga, pero creo que para esta categoría es un central más que capacitado, la verdad. Sí, por contestarte rápido, y ya te hacemos la última pregunta, que sabemos que tienes que marchar. Bueno, desde mi punto de vista, y lo llevo diciendo desde el comienzo de la pretemporada, para mí Carlos Becken es un jugador que el año pasado tal vez dio el salto a primera ref demasiado pronto para el rol que tuvo. He podido ver algunos partidos y concuerdo en lo que has dicho de él, que a veces un central joven, pues en un equipo que no está funcionando bien, se le puede ver más señalado.
Y yo creo que ha ido de menos a más. En los primeros partidos dejó algunos errores, quedó un poco señalado en algún encuentro, pero yo creo que con el paso de las jornadas, los partidos amistosos y posteriormente el inicio de liga, pues bueno, yo creo que ha demostrado que puede ser un jugador que cumpla bastante bien en esta categoría. Y bueno, lo bueno es que este año tiene una competencia bastante sana con Rafa y Fran Lara, así que irán rotando los tres. Y esperemos que este año pues sea el mejor año de lo que lleva jugando por ahora. Lo bueno que tiene además, y ya para terminar si queréis, hablamos de lo que queráis, es que es un jugador que tiene personalidad. No le afecta tanto el error en un momento dado como a otro jugador que en un momento dado se puede venir abajo. El año pasado la verdad es que a pesar de cómo le estaba lloviendo encima en algún momento, a él y a todo el equipo, no se le veía que de pronto se le encogiera la pierna, que no intentara cosas. Y creo que eso es un valor, porque al final el fútbol lo tiene y me dices que ha ido de menos a más, me cuadra, porque si en algún momento ha tenido un error, no va a dejar de hacer lo que considera que tiene que hacer, ¿no? Y esa es la manera. Yo espero de verdad que os dé buen resultado este año. Para la última, ya para cerrar también, que sabemos que tiene unas cosillas. Preguntarte por el 11 que crees que va a sacar el Recre en este partido. ¿Qué equipo crees que va a encontrarse el Linares allí en el Colombino? Buena pregunta. Mira, la semana pasada, no, la anterior, en el primer partido de Liga nos sorprendió a todos Pedro Morilla, porque después de haber estado toda la pretemporada con un esquema bastante reconocible y casi sin probar cosas, que es lo que te llamaba la atención, no vimos un partido en el que ensayara un esquema distinto, fue siempre con un 4-2-3-1 y una idea de juego bastante clara. Se presentó ante el Puente Genil con una variante que no habíamos visto en ningún momento. Entró José Carlos, primera titularidad, como tercer central, un carrilero largo por la izquierda. La verdad es que de pronto, bueno, más bien por la derecha, había un carrilero largo, pero por la izquierda también había un interior. Cambió el esquema y al Recre no le sentó bien. El Recre volvió a mostrar algo parecido a lo que habíamos visto en pretemporada a partir de la segunda parte con los cambios. Volvió la semana pasada ante el Estepona a un orden más lógico dentro de lo que habíamos visto. Ganó en Estepona y yo tengo la sensación de que esta semana vamos a ver pocos cambios. Yo creo que vamos a ver a Gerolario en portería. Creo que el eje de la zaga, si José Carlos se recupera porque salió con el tobillo como una pelota hinchado y teníamos dudas de si iba a estar esta semana. Hoy me han dicho que ha entrenado, con lo cual igual llega bien. Si llega, pues supongo que se mantendrá en el 11. Y si no, jugará en su lugar Leo Mascaró, que ha dejado muy buenas sensaciones en pretemporada y también en el inicio de liga. En el lateral derecho ha estado jugando Néstor Senra, pero la verdad es que Alex Carrasco está haciendo muchos méritos para colocarse ahí. Y siendo un partido en casa en el que el Recre está más exigido a mirar hacia adelante, Carrasco, que tiene un perfil más ofensivo, podría aparecer. En banda izquierda, Dani Romero hizo un muy buen partido la semana pasada y, como os he dicho, Alberto López todavía parece que no está. Y en el medio campo, hasta que Javi Castellano esté disponible, el doble pivote que forman Pepe Mena y Alex Bernal no creo que se mueva, creo que se va a mantener. Creo que Paolo se va a mantener en la banda izquierda. Creo que Antonio Domínguez no hay quien lo quite de la media punta, al menos hasta que Pepe Mena adelante su posición, porque aparezca Javi Castellano en el pivote. Y en la derecha, pues puede haber alguna duda, porque por ahora ha sido titular en todos los partidos Mario da Costa, pero Antonio Arcos también está haciendo mérito. Son jugadores distintos. Antonio Arcos es un jugador que se asocia más, que es quizá más equilibrado. Antonio Arcos es un jugador puro desborde, pura velocidad, es eléctrico. Y bueno, dependerá un poco de lo que estime oportuno el técnico para el plan que tenga de inicio de partido. Igual entiende que Antonio Arcos le sirve más para un partido más abierto, más roto en la segunda mitad, no lo sé. Y arriba no tengo dudas porque además no tiene competencia y porque viene de 3 goles, el delantero es Calle Quintana. Bueno, Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Los que nos estén escuchando se pueden hacer una idea ya de lo que hay, ¿no? Con nuestro próximo rival. Y bueno, pues eso, que muchas gracias, todo lo mejor y a ver si nos vemos por Huelva este fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un mensaje a los aficionados del Linares que vayan a Huelva, que disfruten del partido, de la comida, del día y que lo pasemos todos muy bien y si puede ser que gane el Recre, que gane el Recre es lo que yo deseo. Bueno, que gane el que mejor fútbol haga. Bueno, Un ahí. saludo. Un abrazo para todos.